Vamos a dar comienzo al panel Investigación sobre aprendizaje-servicio. Participan en este panel Beatrix Bowman, de la Northwest University, Enrique Ochoa, director ejecutivo de CLAIS, y María Alejandra Herrero, de la Universidad de Buenos Aires y CLAIS. Le damos la palabra a Enrique para que pueda dar comienzo al panel. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los valientes que se quedan hasta última hora. Siempre digo lo mismo. Sabemos que es un día largo, que arrancamos muy temprano y por lo que estuvimos escuchando en las sesiones de la tarde y los talleres fueron intensos y nos animaron a todos a trabajar bastante. Así que, bueno, eso en primer lugar agradecerles. En segundo lugar, muy rápido contarles que la tengo a mi lado dice Beatrix, pero nosotros le decimos Vivi Bowman, una amiga de la casa. Vivi está reemplazando a Andrew Furco, que es quien está en la agenda y quien ustedes habrán visto en el programa. Andy tuvo un problema de último momento personal y no pudo acompañarnos en Buenos Aires, pero Andy venía a presentar una agenda global que presentaron la semana pasada en Sudáfrica y muy generosamente compartió su PowerPoint y muy generosamente Vivi, a quien le agradecemos realmente de corazón, aceptó el desafío de reemplazarlo en este panel. Bueno, este panel quiere recorrer un poco lo que venimos haciendo desde CLAIS en el campo de la investigación sobre el aprendizaje y servicio solidario, contarles un poco este recorrido. Esa va a ser la primera parte de la que me voy a encargar yo. Después le voy a pedir a Alejandra Herrero, ingeniera agrónoma, que fue muchos años presidenta de CLAIS, que es una docente de larga trayectoria en la Universidad de Buenos Aires y una de las personas que más sabe de investigación y de aprendizaje-servicio, que nos cuente un poco más sobre lo que fueron ayer las jornadas de investigadores que realizamos en la Universidad de Buenos Aires y que nos dé un poco también su mirada sobre qué es lo que se vislumbra en el campo de la investigación del aprendizaje-servicio a partir de las jornadas, pero también a partir de otras cosas que están sucediendo. Y bueno, finalmente, como dijimos, Vivi nos va a presentar la agenda global de investigación. A ver, ahí estamos. En las investigaciones de CLAIS, desde sus inicios, CLAIS lideró procesos de producción de conocimiento en el campo del aprendizaje-servicio a través de investigaciones que, por un lado, dan cuenta del estado del arte, de los aportes que los distintos programas de CLAIS han realizado a las instituciones educativas que acompañamos, a la conformación de redes y a los modos en que nos tocó dialogar también con la política pública, ¿no? Nosotros también destaco que todos nuestros programas tienen sus acciones de monitoreo y evaluación, que son insumos necesarios para analizar los impactos de estos programas y de los impactos que tienen los proyectos y que también después nos sirven como un instrumento muy bueno para investigaciones posteriores. Y distingo esto de monitoreo y evaluación, que pongo en el segundo párrafo del primero, porque claramente monitoreo y evaluación no es lo mismo que investigar o no necesariamente supone una investigación posterior. Pero nosotros desde CLAIS, en todos los programas que incluimos acciones de monitoreo y evaluación, dejamos eso como un material que muchas veces usamos para investigaciones posteriores, otras, bueno, no lo logramos, pero quedan como herramientas que pueden ser utilizadas luego para investigaciones posteriores. Desde aquel artículo de investigación de Nieves en Service Inquiry en el 2003 hasta hoy, hasta el 2025, ustedes pueden entrar al sitio web de CLAIS y encontrar una gran cantidad de investigaciones y aportes hechos desde CLAIS. Y muchas veces nos preguntan, o a veces tenemos que explicar por qué y para qué investigar y por qué producir conocimiento sobre el aprendizaje-servicio desde CLAIS. Es una obviedad esto que les digo. CLAIS no es una universidad, no somos un think tank, no somos una institución puramente académica o de investigación. Somos una asociación civil y desde la sociedad civil muchas veces se prevé registrar lo que se hace, lo que se sabe y lo que se es. Por varias razones, ¿no? Yo decía ahí, bueno, entre otras cosas, porque necesitamos comunicarlo para diferentes propósitos, a veces rendir cuentas,
aportar al campo en el cual uno actúa, incidir en la política pública con evidencias. O sea, muchas veces las organizaciones de la sociedad civil necesitamos tener los argumentos para ir a pedirle a un donante que nos acompañe en un programa, para tratar de influir en la política pública, para convencer a otros que crean o que van a crear redes de aprendizaje de servicio, y para eso necesitamos evidencias, necesitamos compartir, bueno, esto. Muchas veces experiencias muy lindas, relatos, testimonios, pero muchas veces lo que se pide son evidencias empíricas, datos duros. En segundo lugar, porque necesitamos capacitar a las personas que conforman nuestra organización, y entonces muchas veces necesitamos tener investigaciones que avalen lo que después vamos a decir en nuestros cursos o lo que vamos a decir en nuestras capacitaciones y lo que vamos a promover cuando hacemos todo el área de capacitación que tiene CLAIS. Y necesitamos investigar también porque la producción de conocimientos y su difusión tiene reglas específicas, tiene procesos, tiene validaciones, tienen consolidaciones. Entonces, si bien nosotros tenemos un cuerpo académico de manuales, de registros de experiencias, que son los con los que primero llegamos a los docentes, a los directivos, también necesitamos que esos materiales tengan un sostén desde el punto de vista de los impactos. Y después, un último punto que yo detecto es que muchas veces podemos detectar e investigar temáticas que las instituciones educativas formales no contemplan. Nosotros estamos, en cierta medida, aunque trabajamos con ellas, desde afuera. No estamos adentro de la universidad ni adentro de la escuela. Entonces, muchas veces detectamos determinados temas que desde adentro de las instituciones educativas no son tan obvios. Y la verdad es que para nosotros poder incluir una investigación como sistematización de datos y demás, cuando nos acercamos a acompañar a instituciones educativas, sea por pedido de las instituciones o sea por un programa con algún donante específico, de vuelta, podríamos simplemente quedarnos en la sistematización de datos solo para hacer como una especie de rendición de cuentas, sea para esa institución o sea para un donante. Podría ser una línea más de un informe final, de las conclusiones de un informe o de una evaluación final. Y de hecho muchas veces ha sido así. Es simplemente la evaluación final, pero siempre que podemos tratamos de dar un paso más y de hacer alguna investigación que muestre el impacto y demás. Aprovechamos para decir que si tienen ganas de saber qué se puede investigar en un proyecto de aprendizaje-servicio o cómo convertir una experiencia de campo, de objeto de estudio en una investigación, mañana vamos a tener un taller a cargo acá de Alejandra y de otros colegas, un taller en las sesiones de la tarde, así que ahí dejo la invitación planteada. Entonces, les cuento de qué van nuestras investigaciones, ¿no? Esto que quería detallarles. Por un lado, empiezo por destacar lo que hemos producido a partir de la sistematización de informes y de nuestros diversos programas, de la sistematización de nuestros diversos programas. Tenemos una gran variedad de programas de apoyo a instituciones educativas, desde aquellos programas que algún docente que me crucé por ahí recordaba del acompañamiento del programa de Natura, bueno, los distintos programas de apoyo a instituciones en Argentina, en Uruguay, entre otros países, que han tenido informes de evaluación que después han sido mediciones de impacto, a los programas más recientes de aprendizaje y servicio solidario en las artes, que hoy se mencionó a la mañana, el de aprendizaje, servicio solidario y ecología integral, el programa de promoción del aprendizaje y servicio en Europa Central y del Este. Todos estos programas que básicamente acompañaban la institucionalización del aprendizaje-servicio, la promoción de redes de aprendizaje-servicio en distintos países, han tenido luego una investigación mostrando los resultados y el impacto de los mismos. En incidencia de políticas públicas, una de las investigaciones más recientes y a mi gusto de las mejores que hemos podido producir a partir de la experiencia vivida fue una investigación comparativa de las políticas públicas de Argentina y de Uruguay. Si no la vieron, también. Todas estas que estoy mencionando son de descarga libre y gratuita en nuestro sitio web. O sea que están a disposición. Y nuestro programa más grande, nuestro programa global de apoyo a universidades católicas, Uniservitate, tiene todo un área de monitoreo y evaluación del programa de Uniservitate que produce constantemente resultados y valida lo que está ocurriendo en las universidades que acompañamos.
A partir de las jornadas de investigadores, de las guías realizadas ayer, que como les dije va a ampliar Alejandro en un ratito, pero destacar que tenemos las actas de cada una de las ediciones anteriores, y próximamente estará la del 2025 que se hizo ayer, y pronto vamos a tener una nueva publicación que van a ser las actas de la 7ª edición de las guías. Como saben, es una jornada que constituye una oportunidad para el encuentro y el intercambio de distintos grupos de investigación que pueden complementarse, conocerse, colaborar en proyectos de investigación futuro y compartir sus experiencias, y donde convocamos, bueno, mayormente la educación superior es quien más presenta investigaciones, pero que también hemos tenido y tenemos investigaciones sobre redes nacionales y regionales de aprendizaje-servicio, investigaciones hechas sobre el impacto del aprendizaje-servicio en escuelas, el impacto en la política pública. Entonces hay una larga tradición en nuestras guías, como le decimos nosotros a nuestra jornada de investigadores, una larga tradición de conocer lo que se está investigando en distintos campos, en distintos niveles educativos, y que nosotros también desde la sociedad civil, de vuelta, somos una especie de paraguas que permitimos que se encuentren, que se conecten, porque muchas veces lo que nos pasa, también nos pasa acá en el seminario, pero en la jornada de investigadores se nota todavía más, que los investigadores o los que hacen investigación en la educación superior se encuentran siempre con las mismas caras y les cuesta conectar con los que investigan en escuelas o con los que investigamos desde la sociedad civil. Así que bueno, nada, las investigaciones que están ahí disponibles de centenares de investigadores que han participado en nuestras jornadas de investigadores en los últimos años. Las RIDAS, la Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, que es una revista indexada, la única revista latinoamericana, iberoamericana quiero decir, mejor que latinoamericana, iberoamericana, indexada con revisión de pares, surgida por iniciativa de nuestra Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio. Es una publicación digital gratuita, coeditada por la Universidad de Barcelona y CLAIS, que cumple 15 años y que ya lleva 19 ediciones publicadas. Entonces, también esto es un antecedente de la evolución del campo de la investigación en aprendizaje-servicio muy valioso. Publica artículos, análisis de experiencias de aprendizaje-servicio, revisiones bibliográficas, y también ha dedicado algunos monográficos específicos a temas, por ejemplo, al de redes de aprendizaje-servicio que no están en otras publicaciones. Entonces, de vuelta, ¿por qué investigar y por qué promover desde las redes, desde la sociedad civil? Porque muchas veces tomamos temas que cuando estamos insertos en una única institución educativa no aparecen. Yo ahí menciono como antecedente previo, la primera revista científica que hubo de la Red Iberoamericana había sido una publicación con la Universidad Señor de Zipán de Perú. Pero de cualquier manera es una oportunidad para subir, dar visibilidad a temas que nos importan, y no solo escribir sobre lo que importa en otros lados o lo que la academia nos pide que tenemos que investigar para obtener un fondo o para conseguir reconocimiento. Y vuelvo sobre Uniservitate, quería destacar con una filmina especial que el programa Uniservitate tiene dos grandes líneas en lo que tiene con investigación. Por un lado, las investigaciones lideradas por el Consejo Académico, lo que nosotros llamamos el board, y que hay muchos miembros que están presentes acá en la mesa, entre ellos Vivi, que me acompaña en la mesa. El board acompaña los procesos de investigación y reflexión sobre la dimensión espiritual del aprendizaje-servicio con una perspectiva multicultural. Y esto también es algo inédito. Abordar la espiritualidad y ese vínculo con el aprendizaje-servicio y hacerlo con una mirada multicultural, donde tenemos representantes de las distintas regiones del mundo, es realmente inédito. Y a eso se suman las convocatorias a pequeños fondos de investigación, Small Research Grant por sus siglas en inglés, que tuvo una primera edición entre 2023 y 2024, distribuyendo unos fondos para 33 trabajos de investigación hechos por 28 universidades de 18 países y en los 5 continentes, y lo tuve que leer porque era imposible que me lo acuerde, muchos de los cuales fueron presentados durante el simposio global que hizo Uniservitate en el mes de noviembre en Roma, y donde estuvimos varios de nosotros, y la verdad que fue una experiencia para conocer la variedad y la riqueza de las propuestas seleccionadas súper importante. Hay una nueva convocatoria, que ahí dejé el flyer abajo, este año para la segunda convocatoria a estos fondos. Y destacar además que Uniservitate tiene el sueño que Nieves, María Rosa siempre dijeron, la biblioteca de Babel de
de Alejandría, gracias. La Torre de Babel, quise decir, sí. No. La Biblioteca de Alejandría del aprendizaje de servicio. El repositorio Uniservitate, que hacía último momento esta semana logramos tener la plaquita con el número redondo de 1000 artículos, publicaciones, recursos disponibles del aprendizaje de servicio, y este es un recurso gratuito también al que se puede acceder desde nuestra web. Como para ir cerrando, retos y tensiones, creo que sobre esto va a sintetizar un poco mejor Alejandra, pero quiero decir algunas cosas. El estado de situación es que hay una creciente cantidad y diversa calidad de las investigaciones del aprendizaje de servicio, que para nosotros es un momento muy importante. Hemos contribuido a la producción de la Agenda de Investigación Global presentada hace unos días en la conferencia de IRSLICE, que es la Asociación Internacional de Investigadores. Sobre esto nos va a contar Vivi también. Pero destacamos como la importancia de hacer investigación comparada, ¿no? De poder profundizar de manera comparada lo que sucede en las diversas regiones y poder pensar en una agenda global. Y para nosotros desde CLAIS ha sido un desafío también, porque hemos realizado distintos talleres en los últimos años, algunos en este contexto del Seminario Internacional, para contribuir a lo que era la agenda regional de Latinoamérica, para lo que después fue el aporte que hizo Latinoamérica a la producción de la agenda global. Y en los desafíos que vemos nosotros, por lo menos que nos pasa a nosotros, quizás muchos se sientan identificados, quizás no, todavía nos cuesta superar lo anecdótico, hay mucho de relato en las investigaciones, nos cuesta utilizar una teoría consistente a lo largo de las diversas producciones, todos intentamos colaborar en diseñar una metodología robusta, en ampliar, vinculada a la metodología, pero digo, ampliar la muestra, aunque los casos son siempre muy valiosos. A nosotros lo que nos pasa es que por el modelo de acompañamiento que hace CLAIS en sus programas, CLAIS no suele acompañar a miles de instituciones a la vez. Entonces, siempre las muestras, sobre todo para hablar de institucionalización y demás, son pequeñas. Entonces, bueno, aunque los casos son valiosos, me parece que ampliar la muestra es un desafío. Y para cerrar, lo único que quiero decir sí es que para nosotros intentamos subir la vara, de vuelta, como dije al principio, sin ser una universidad, sin tener los recursos económicos o académicos, ¿no? con los que cuentan una institución de educación superior. No tenemos las redes también a veces como para poder apoyarnos, y sin embargo hacemos el esfuerzo de que desde la sociedad civil podamos aportar a la producción de conocimiento y podamos aportar al campo de la investigación. En un país que todavía cuesta, y que nosotros los argentinos sabemos lo que cuesta hacer investigación, lo que cuesta que los organismos que fomentan la investigación sean reconocidos, sean validados, y donde atravesamos un momento en el que las redes sociales y el discurso público muchas veces se atreve a cuestionar o decir livianamente sobre qué sí o sobre qué no se puede investigar, porque parece que solo podemos investigar sobre algunos temas que están en la agenda pública. Los que venimos de otros campos, más de nicho, como se dice habitualmente, tenemos que valorizar por qué hacemos investigación, por qué producimos conocimiento, y en un campo como el del aprendizaje de servicio, que nosotros decimos es lo que elegimos para cambiar el mundo, vaya si tiene sentido investigar. Hasta acá lo mío, muchas gracias. Bueno, soy yo, no importa. No importa. Es que vuelan los papelitos. Está bien, deja Nieves. No, él lo arregla. Ya lo arregló. Él lo arregla. Mariano, que también es herrero, lo arregla. Bueno, buenas tardes. Di vueltas a esta presentación porque les quería hablar no solo a los investigadores que ya vienen trabajando con unas experiencias fantásticas, sino al resto de los docentes que están empezando o empezaron. ¿Y por qué? Porque les hablo no solo desde mi formación profesional con una maestría en política científica, sino como docente que empezó su primer proyecto de aprendizaje de servicio en gestión del agua en comunidades rurales en 1995. 30 años. Muchos años, y entonces me gusta ir al terreno de la investigación en los proyectos de aprendizaje de servicio. Vamos a dividir en dos partes. Primero, un recorrido corto para todos los que están acá, que sepan qué pasó
en la jornada de investigadores de ayer y qué viene pasando en los últimos años, pero con foco a la que tuvimos ayer. Y una segunda parte que es estos desafíos y reflexiones sobre el abordaje de las investigaciones en el aprendizaje de servicio. Para que todos sepan, las jornadas de investigadores en aprendizaje de servicio, ¿para qué se crearon? Con el objetivo de ser un espacio que promovió CLAIS en su momento y sigue promoviéndolo, pero con ayuda de otras organizaciones. ¿Para qué? Para difundir los avances en el campo del aprendizaje de servicio, para promover estos intercambios que decía Quique recién, y aprendizajes en distintos niveles educativos, porque en las jornadas nos encontramos con docentes hasta de secundarios que presentan o de primarios sus experiencias. Entonces, este espacio de aprendizaje se enriquece porque estamos todos ahí, no importa de qué nivel educativo estemos hablando. Y para propiciar encuentros de colaboración, se hacen redes entre grupos afines, y eso lo fuimos logrando. En el recorrido histórico de las jornadas de investigadores, que empiezan con unas conferencias en la Universidad de San Andrés, muy interesantes, pero eran conferencias en el 2004, a dar este salto cuántico, a proponernos estos objetivos de intercambio, de crecimiento conjunto, y que tienen una segunda jornadas en el 2012, unas terceras en el 2015, unas cuartas en el 17, en el 19 las quintas, el salto por la pandemia hasta el 23, y estas del 2025. En todas cumplimos el objetivo de difundir con estos libros, que como decía aquí, que los tienen disponibles en la página de CLAIS, y se los recomiendo, búsquenlos, ábranlos, léanlos, porque hay excelentes experiencias para inspirarse y conocer a otros colegas que lo están haciendo. En algún momento también participamos con un apartado de resúmenes en la RIDAS, en la revista de investigación, y desde hace 2 GIAS se incorpora con fuerte presencia todo el programa Uniservitate, que enriquece los objetivos que nos habíamos planteado en las secciones de las jornadas. Bueno, esto es simplemente para mostrarle que detrás de las jornadas quizás somos un grupito de 3, que somos los que estamos más concretos en la organización, pero hay una cantidad de profesionales de todas las universidades del mundo que colaboran en la evaluación, en sus críticas, en el armado de los talleres, etcétera, por lo cual también aprovecho a agradecer a todos. ¿Cómo se presentan los trabajos en las jornadas? Se presentan en 3 secciones. Una que tiene que ver con los aportes teóricos, en un inicio más focalizados a la definición del aprendizaje de servicio, y con la incorporación del programa Uniservitate empiezan a aparecer la fraternidad, la espiritualidad, la solidaridad. Entonces se amplía el universo de necesidad de definiciones que por sí están adentro del aprendizaje de servicio solidario. La segunda sección de trabajos es monitoreo y evaluación de programas institucionales, de políticas y promoción del AIS. Y ahí aparecen lo que hoy hablaban, la dificultad de los indicadores, qué indicadores utilizamos, entonces los compartimos, los discutimos, etcétera, etcétera. Y la tercera es la de estudios de casos y sistematización de programas y prácticas. Y acá pueden ver más o menos las tendencias que se fueron dando a lo largo de los años. Siempre la parte de aportes teóricos es como que cuesta más la movilización, pero tuvo un repunte en las 2 últimas cuando aparece el programa Uniservitate. Siempre empezó a crecer desde el principio, fue creciendo la parte de evaluación porque nos interesaba esto, que necesitábamos evaluar nuestras prácticas, y aparece este monitoreo de la institucionalización, sobre todo en los últimos tiempos, y siempre se mantiene estable en porcentaje la presentación de prácticas. Y prácticas no en un relato, hice esto y nada más, sino cuántos estudiantes, qué impacto tuvo en los estudiantes, qué pasó en la comunidad, o sea, se refuerza que sea una experiencia completa. Acá tienen los porcentajes de esta última, digamos, presentación, donde ven que en la sección 1 es el 16% de los trabajos, en la sección 2 el 35%, y en la 3, que son las experiencias, siempre están alrededor del 50% de los trabajos. La cantidad de los trabajos es variable también dependiendo de las posibilidades que vengan, porque
la conformación del origen de los trabajos generalmente es la mitad o un poquito más de toda Latinoamérica y después de otros países. Y esto va a depender de las condiciones para que viajen, de los apoyos de otras instituciones para hacer que los investigadores puedan participar, etc. Pero no es un dato menor porque, como ven, podemos compartir lo que está pasando en todo el mundo, ¿sí? Y enriquecernos por el trabajo de los demás. Ahora quisiera destacar los aportes teóricos que parecieron más significativos en estas últimas jornadas y que van a ver que no son novedades porque hoy se fueron repitiendo a lo largo de los paneles. Empezaron a aparecer conceptos, lo hablábamos con Quique, algunos más novedosos y más fuertemente novedosos que en otros seminarios, ¿no? Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen los saberes de la comunidad, no solo en estos trabajos de las jornadas, sino aparecen en muchas de las presentaciones de hoy. Aparece la co-creación de conocimientos, otro tema fuerte, que no se había hablado tanto en otros seminarios. Aparece el respeto por las demandas comunitarias, tanto generales como particulares. Después lo voy a comentar, o bueno, lo puedo comentar ahora. Hay un trabajo en particular que es en la India, que me pareció interesante porque conociendo el medio rural, que es mi trabajo en particular, trabaja con distintas comunidades cercanas, pero que cada una tiene una particularidad cultural distinta. Y aunque sea un tema, respeta esa identidad cultural de cada comunidad y el proyecto se redimensiona en cada una. Y esto no es menor. Y aparece en otros trabajos el diagnóstico participativo bien hecho y procesos de investigación y acción participativa. Aparece la sostenibilidad de los programas. Hoy la palabra sostenibilidad estuvo en todos lados, pero a mí me gustaría mirarlo. Si yo como docente es una preocupación que tuve siempre, porque nosotros nos llenamos de poner en los proyectos que somos sostenibles, presentamos proyectos sostenibles, pero ¿no se preguntaron qué va a pasar en la comunidad cuando el proyecto se termine y ustedes se vayan? ¿O cuando se jubilen y se vayan de la escuela o la universidad? A mí me torturó muchos años eso. Lo pienso, o sea, y creo que hay muchas de las docentes que estuve hablando, hoy hice mi encuesta, y que se estaban por jubilar, y venía esto recurrentemente, ¿no? Esta sostenibilidad. Aparecen las políticas públicas. Hoy, en el panel de hoy, se trató mucho de este tema, impresionante. Apareció un trabajo también en las jornadas. El reconocimiento que hacen las distintas instituciones locales de que se está haciendo algo, las redes y la necesidad de nuevos modelos de capacitación docente. Nosotros siempre vinimos capacitando en CLAIS, pero aparecen nuevas necesidades. Entonces, hasta acá, digamos, la jornada de investigadores, y me gustaría desde ahí retomar algunos temas que son desafíos y reflexiones, pero anclados en el desde la potencialidad del aprendizaje-servicio. Daniela Gargantini la otra vez dio una conferencia y marcaba esta diferencia cuando uno investiga sobre el aprendizaje-servicio solidario o desde. Y yo quiero que todos nos pongamos adentro de nuestros proyectos y desde ahí me gustaría construir los desafíos. ¿Por qué? Porque en los proyectos de aprendizaje-servicio hay una institución educativa y una comunidad trabajando juntos. Y esto para muchos contextos sigue siendo una novedad. Porque hay espacios de diálogo que se construyen a lo largo del trabajo cotidiano. Y acá no es menor, porque esto hoy hablaban, reconocer al otro. Hay un otro. Y hay un otro que tiene una historia distinta a la mía. Y esto lo tenemos que poder trabajar en el desde. Trabajamos entre generaciones, estudiantes, docentes, autoridades, y trabajamos entre disciplinas. Pero esto no alcanza, y ahí veo que desde esta potencialidad aparecen estos desafíos. Investigadores comprometidos, aparece este concepto que dijimos recién de la co-creación mediante la construcción social para salir de la mera transferencia que estamos acostumbrados en los proyectos de extensión. Incorporar realmente la investigación participativa, y la investigación participativa es también la que hizo el Jardín de Córdoba, investigando con la comunidad. Todos somos potenciales investigadores y creo que hay que despertar esta curiosidad desde la escuela primaria.
Y en esta investigación participativa, sumar las voces no escuchadas, que son las que nos llevan a esta ecología de saberes o respetar la cultura del otro. Y ahí lo que quería destacar, este trabajo de África sobre el Ubuntu, es Yo soy porque somos, y ellos cómo reconstruyen que a partir de considerar esta mirada cultural distinta, pueden hacer los proyectos. Si no la tienen en cuenta, no pueden hacer los proyectos. Entonces, esto sí tenemos que tenerlo en cuenta. Salir, y acá me gustaría, porque parece tan difícil la interdisciplina y es tan vieja. Hace 30 años que hablamos de saltar a la transdisciplina y acá ni la nombramos. Y es un desafío. Después vamos a ver por qué. Y ejercitar la traducción del conocimiento, después les cuento qué es, y trabajar en nuevos paradigmas, que es la sostenibilidad relacional. Lo primero, hago una diapo de cada una, y en esto agradezco a nuestro locutor Gerardo Bridi, porque él generó este modelo de solidaridad y yo se lo robé para explicar la investigación. Con todo su equipo de CLAIS, obviamente. Pero bueno, él está en CLAIS. El modelo tradicional del investigador es desde el investigador muchas veces aislado de su entorno, que produce un conocimiento determinado y que lo derrama en la comunidad como receptora, y la comunidad lo recibe y a veces paga por él. En cambio, en el modelo de investigador comprometido u horizontal, el investigador y comunidad trabajan juntos y el conocimiento se comparte y la comunidad lo apropia porque es parte de la construcción. Y en donde tanto la comunidad como el investigador hay cosas que saben y cosas que no saben y pueden empezar a desarrollar juntos un proceso de investigación. Los caminos en este nuevo desarrollo de conocimiento, muchas veces en lo que son los indicadores de ciencia y tecnología, todos los que estamos en la universidad nos preguntan cuántos trabajos escribiste en un año de impacto, cuál es el impacto, pero nadie te pregunta cuántos problemas resolviste o si generaste un nuevo conocimiento para alguien o para algo. Y en eso aparece entonces la investigación participativa, que tampoco es algo nuevo, pero nos cuesta incorporarla realmente como una nueva forma de producir conocimiento. Acá me tomé la libertad de extraer de uno de los libros del programa de investigación y comunidad, de gente que ha participado mucho con nosotros en CLAIS. Hemos compartido varias cosas que son la red que lideran Bat Hall y Rajesh Tandon. Y esta es una simple diapositiva de todos los nombres que puede recibir la investigación participativa con toda la bibliografía que empieza en los años 90. O sea que esto que estamos hablando no es algo nuevo, pero que nos cuesta integrarla a los proyectos, pero que garantiza en cierta manera esta investigación participativa, la sostenibilidad en la comunidad y en la institución. ¿Por qué? Porque aparece el trabajo colectivo, porque la comunidad pasa de ser una aliada más a una coproductora de conocimientos. Ayer decían ser coeducadores con la comunidad, me gustó ese concepto, del puro diagnóstico a la solución de verdaderos problemas. Es una agenda de investigación generada con la gente y donde aparecen este diálogo con los saberes, ¿no? Que son estos saberes comunitarios ocultos que es momento de darlos a conocer cuando empezamos a trabajar con la comunidad. Aparece la transdisciplina como un enfoque para un problema complejo de manera integral y requiere de traducir el conocimiento. Acá lo que quisiera destacar, después van a tener a disposición la presentación, en que en estos saberes comunitarios se hace hincapié en la relacionalidad, la reciprocidad y el bienestar colectivo. Esto de las cosmovisiones locales y pasar de la filosofía del lenguaje a la escucha para lograr una verdadera ciencia inclusiva. No vamos a leer todo el cuadro, pero en la comparación de qué es la verdadera transdisciplina, que supera las disciplinas, integra saberes, creamos nuevos marcos conceptuales porque debemos ser capaces de hacer nada nuestra cabeza metodológica para generar con el otro, que tiene otra mirada, una nueva cultura, un nuevo marco conceptual para hacer que las fronteras de las disciplinas se diluyan. No es fácil, pero desde los años 90 que se viene hablando este tema.
Esto es lo ideal para abordar problemas complejos, como los que muchos trabajan, y en realidad incluye la ciencia, la experiencia y los valores, ¿no? Un ejemplo, me encanta, es de Brasil, espero que los compañeros brasileros sepan más de esto que yo, esto de una amiga bióloga que trabajaba en el Pantanal, y esto tiene que ver con los traductores de conocimiento. Hay un fenómeno en el río, en el Pantanal, cuando llueve mucho, que aparecen todos los peces muertos. Yo soy especialista en calidad de agua y esto se llama eutrofización, ¿no? Los peces parecen muertos, hay una carga de nitrógeno, fósforo, falta de oxígeno, etc. Pero para los últimos de la cadena, que son los pescadores, ¿sí?, el fenómeno se llama adecuada. Pero esta adecuada tiene una multiplicidad de factores que la afectan. La deforestación, las inundaciones, el fuego, las minas de carbón, la contaminación. Y también hay políticos, investigadores, comunidad y tomadores de decisión. Este fue un proyecto interdisciplinario para trabajar este fenómeno, que hay un trabajo que está publicado, invirtieron 6 meses en encontrar el término que traducía el conocimiento para poder trabajar con esa comunidad. Y era el río no respira. Y atrás de eso, todos sabían a qué se debía. Entonces, no es menor trabajar las palabras. ¿Qué palabras tenemos que aplicar para, ya termino, para intercambiar con la comunidad? Y por último, un concepto nuevo. Tuvimos el año pasado, estuvimos con Nieves en un congreso, sobre un término que es como un nuevo paradigma, que es la sostenibilidad relacional, y que también se vincula a cuando hablamos de lo transdisciplinario, porque apunta a los vínculos y las relaciones. Y dice que la verdadera sostenibilidad no va a aparecer si no trabajamos en las relaciones. ¿Cuál es el objeto? Ver el conjunto de la realidad en toda su complejidad, donde el método es la transdisciplina, que al incluir y superar a la multi y a la inter, constituye un enfoque intelectual nuevo para comprender sistemas complejos. No pretende sustituir ni oponerse a otros enfoques, sino armonizar los aportes que conduzcan a una sostenibilidad integral y duradera de la humanidad. Esta ciencia y tecnología que desempeñan un papel protagonista, pero desplazan el centro, este concepto desplaza el centro de atención a las relaciones entre el ambiente, las cuestiones sociales y las cuestiones económicas. O sea, la verdadera sostenibilidad. Sale del término para meterse en las relaciones. Y es algo que tenemos que empezar a estudiar y el potencial está en los proyectos de aprendizaje-servicio. En síntesis, no lo voy a leer, pero son las características de un buen proyecto de aprendizaje-servicio a los que se suman la vinculación con los actores realmente desde la investigación participativa, utilizar estos traductores, cada uno encontrar el suyo, y tender realmente a la sostenibilidad para poder seguir trabajando en esto. Bueno, gracias. Gracias. No hay esta. Bueno, pero esta ya la tenemos. ¿Querés usar el mismo o querés que...? Buenas tardes. This is a very interesting opportunity for me to stand in for our dear Professor Andrew Furco. It's big shoes to fill because he's legendary in our organization here. But before I start with the talk, I want to just reflect on what happened during the International Association for Research and Service Learning Community Engagement 25-year celebrations in Durban. And bueno, buenas tardes. Esta es una oportunidad muy interesante para mí porque estoy aquí representando al legendario Andrew Furco, que es una leyenda en nuestra organización, pero antes de presentar la investigación, quiero hablar de lo que sucedió en la celebración del 25º aniversario de la Asociación Internacional de Investigación en Aprendizaje y Servicio y Participación Comunitaria, IRSLICE.
So this conference took place a week ago in Durban, in South Africa. And I want to acknowledge some of the board members that provided me with the data so that I could share this with you. So George Luke is a board member and he's from Give Pulse, but also a prominent partner from there is the Carnegie Foundation presented by Marisol Morales here in the meeting. Esta celebración se realizó hace una semana en Durban, en Sudáfrica, y quiero agradecer primero a las personas que hicieron posible que yo pueda compartir estos datos con ustedes hoy, que son los miembros del Consejo Académico, George Luke, de Give Pulse, y la Fundación Carnegie, representada por Marisol Herrero. No, Morales. Morales, perdón. Marisol Morales. Okay, so just to give you an idea of the size of the conference, there are more or less 300 attendees. 21 countries were represented, 6 continents, and I think 33 roundtable discussions took place, 38 research papers were presented, 19 posters, and 36 lightning talks. Para que tengan una idea del tamaño de este evento, participaron 300 personas de 21 países, 6 continentes, se presentaron 33 mesas redondas, 38 trabajos de investigación, 19 pósters y 36 charlas iluminadoras, como las llamaban. Okay, with that, I want to give you the presentation that was the draft findings for the global agenda taking place in the future. The formal presentation and the documentation will still be released later by ISLAS. Bueno, ahora les voy a presentar el borrador de la agenda global para el futuro, porque los datos finales, la agenda final, se va a lanzar más adelante en IRSlice. Okay, so firstly, this research already started in March 2019 to investigate the research pace in service learning and community engagement. Bueno, esta investigación empezó en marzo de 2019. Es una investigación sobre aprendizaje, servicio y participación comunitaria. Yeah, and in this space you can see that there has been a lot of questions answered, 1,277. Acá pueden ver que fueron muchas las preguntas que se hicieron, 1.277. They were answered across 10 different topics. Son preguntas en 10 temas diferentes. And in several continents and countries. De varios continentes y varios países. Okay, the table identifies the number of themes that include each section in the regional areas. That's the top number. En esa tabla, el número de arriba identifica la cantidad de temas que se incluyeron en cada sección de cada una de las agendas regionales. The bottom number is the total number of research questions that are included in the agenda on each section. Y el número de abajo indica el número total de preguntas de investigación que se incluyeron en la agenda para cada sección. Okay, so the overview, I think what is important here is that the goal of the global agenda is to identify research questions to advance service learning and community engagement across the educational spectrum. Within the agenda, based on the information that was collected over 29 forums, the Asia, Europe, and South Latin American agendas focus heavily on service learning, while other agendas have more of a balance of service learning and community. Bueno, acá vemos una descripción general de esta agenda global. El objetivo de la agenda global es identificar las preguntas de investigación para promover el aprendizaje de servicio y la participación comunitaria en todo el espectro educativo. Y dentro de la agenda, en base a la información que se recogió en los más de 29 foros, las agendas de Asia, Europa y América del Sur, América Latina, se concentran mucho en aprendizaje-servicio, mientras que las otras agendas tienen más un equilibrio de aprendizaje-servicio y participación comunitaria. Most focus is on the work pertaining to service learning and community engagement in higher education,
with minimal attention to work with primary and secondary school settings. Y la mayor parte del foco está puesto en el trabajo que tiene que ver con el aprendizaje-servicio y la participación comunitaria en la educación superior. Y se presta una atención mínima al trabajo dentro de la educación primaria y secundaria. Okay, I didn't expect that, but you can see that 65% of the focus exclusively is on higher education, and then 30% on all levels and 5% in the primary and secondary sector. Como ven ahí en la pantalla, el 65% de las preguntas se concentran exclusivamente en educación superior, el 30% se aplica a todos los niveles y el 5% en la educación primaria y superior. The structure of the agenda included 10 topics, and there's a summary of that or a shortening of that in the table. So this is just to give you an idea what those mean. But the research agenda sections will be discussed in general themes in the following slides. La agenda de investigación tiene 10 temas o 10 secciones. En la tabla aparecían las abreviaturas arriba, les voy a decir qué quieren decir para que lo entiendan, pero los hallazgos clave y los temas generales de cada sección los vamos a presentar en las siguientes diapositivas. So I'm going to discuss the whole slide quickly because waiting for each one section to come up is not going to work for me. There continues to be a strong emphasis on research questions that explore student outcomes. Perhaps some new areas of focus are questions to explore the impact of service learning and community engagement on the students' mental health, spirituality, multicultural awareness, and long-term outcomes. Bueno, coloco acá todas juntas para que lo vean. Sigue habiendo mucho énfasis en las preguntas de investigación que exploran los resultados de los estudiantes. Tal vez algunas áreas nuevas de foco son las preguntas para explorar el impacto del aprendizaje-servicio de la participación comunitaria en la salud mental de los estudiantes, en su espiritualidad, su conciencia multicultural y los resultados a más largo plazo. There is a heavy focus on the agenda on exploring the impact of service learning and community engagement on the community. This is an area that is lacking currently in the literature. Y hay un foco muy importante también en la agenda en la exploración del impacto del aprendizaje-servicio y la participación comunitaria en la comunidad. Y esta es un área que está bastante ausente en la bibliografía actual. The agenda also has questions that focus on the impact on staff, which is great to see, since there has been a group that has not been widely considered in previous research. Y la agenda tiene también preguntas que se concentran en la incidencia sobre el personal, que es muy bueno verlo porque siempre fue un grupo que no era tan considerado en las investigaciones anteriores. There are also questions about examining the unintended consequences of the service learning and community engagement, which is a new focus for research. Y también hay preguntas para examinar las consecuencias no deseadas del aprendizaje-servicio y compromiso comunitario o participación comunitaria, que es también una nueva área de investigación. Okay, so in implementation, there's a strong emphasis on the agenda on issues pertaining to ethics. Ethics-focused questions appear not just in the implementation section of the agenda, but throughout all the sections that they studied. En cuanto a implementación, hay un énfasis muy fuerte en la agenda en los temas que tienen que ver con la ética. Estas preguntas que se concentran en la ética tienen que ver no solo, o aparecen no solo en la implementación, en esta parte de la agenda, pero en muchas otras secciones también. I'm not going to repeat all the details on the slides. You can read it for yourself. No voy a repetir todos los detalles que aparecen en la diapositiva, ustedes los pueden leer después. Okay, some examples that were given or presented in the research was under the ethics topics. And these focus questions came from various regional agendas. In Asia,
The emphasis was on teaching and learning ethics. Estos son algunos ejemplos de las preguntas concentradas en la ética de las distintas agendas regionales que se presentaron en la investigación y vienen de la enseñanza de la ética. Estos ejemplos vienen de Asia en particular. In Australasia, building reciprocal and ethical community engaged partnerships. En el caso de Australia, la construcción de alianzas recíprocas, la construcción de alianzas recíprocas y éticas con participación comunitaria. And in Europe, ethics in implementation. Y en el caso de Europa, en ética en la implementación. So in institutionalization, the key themes were things that we are all familiar with. Several of the regional agendas have questions about examining how to institutionalize service learning and community engagement in the light of leadership changes in institutions. Research questions regarding faculty incentives and rewards, promotion and advancement are also prevalent in all agendas. Y en el caso de institucionalización, estos son temas clave que todos conocemos muy bien, varias de las agendas regionales tienen preguntas que analizan cómo institucionalizar el aprendizaje, servicio y participación comunitaria a la luz de los cambios en el liderazgo en las instituciones. Y también son prevalentes en todas las agendas las preguntas de investigación con respecto a los incentivos y las recompensas para los docentes, promociones, desarrollos, etc. The post-COVID research topic had some common key themes in the section as far as regional agendas are concerned. For example, from the North America Regional Agenda, you see how this COVID has impacted on the racial tension coupled with COVID changing the desire and level of engagement between educators, students, and communities. En este caso, lo que es COVID y post-COVID, estos son algunos temas clave en esta sección de las agendas regionales. Este es un ejemplo de la Agenda Regional de América del Norte, que dice cómo el impacto de la tensión racial junto con el COVID cambió el deseo y el nivel de participación de los educadores, estudiantes y las comunidades. Post-COVID, some additional themes pertain to this work. As with implementation, we also find ethic questions in this section. There are also questions focused on mental health, which is a growing area of service learning and community engaged research, and definitely an issue that will gain importance in the future research. Estos son algunos temas adicionales que tienen que ver con el trabajo de aprendizaje, servicio, participación comunitaria en COVID y post-COVID. Al igual que con la implementación, también en esta sección vemos preguntas de ética. Y también hay preguntas que se focalizan en la salud mental, que es un área cada vez más grande en la investigación de aprendizaje, servicio y participación comunitaria, y definitivamente es un tema que va a ser cada vez más importante en futuras investigaciones. I want to add that if you look at this, the table here, it's about community impact, technology issues, which we've already discussed today, mental health, and then standing out again, ethics. Y pueden ver ahí en la tabla de impacto comunitario, ven que aparece la capacidad tecnológica, el impacto en la comunidad y nuevamente el tema de la ética. So this is a display of the themes from the equity and social advancement section of all the regional research agendas. This display shows the differences in how the different regions approach this issue. Y acá vemos los temas de la sección de equidad y promoción o avance social de todas las agendas de investigación regionales. Y acá vemos las diferencias en la forma en que cada región aborda este tema. I want to point out the one that is under Africa Critical Reflection at the bottom, social justice and impact, compared to Australia, which is cultural safety. In Europe, student diversity and student access. In North America, interpersonal relationships.
and Southern Latin American benefits of strengthening equity and social advances. Quiero que presten atención a cómo en el caso de África, la que aparece más abajo es reflexión crítica, justicia social e impacto. En Australia tenemos seguridad cultural. En Europa, diversidad estudiantil, activo estudiantil. América del Norte, relaciones interpersonales. Y América Latina, Sudamérica, los beneficios de fortalecer la equidad y la promoción social. Okay, so in equity and social advancement, there are key themes that come out here. Conceptualization definitions, responsiveness and best practices, and regional distinctions. The main finding is that there are regional distinctions in how equity and social advancements are conceptualized and defined. Y acá vemos los temas clave dentro de lo que es equidad y avance social. Vemos conceptualización, atención institucional, mejores prácticas, distinciones regionales. Y un principal hallazgo es que hay distinciones regionales en cómo se conceptualiza y se define, en cada caso, la equidad y el avance social. This table lays out the lenses through which equity and social advancements are viewed by the different regions. The small x in the Asia column in the race row means that there was only one question on this issue. En esta tabla se muestra la perspectiva a través de la cual se ve la equidad y el avance social en las diferentes regiones. En el caso de la columna de África, hay una X más de Asia, perdón, hay una X más pequeña en la fila de raza, porque solo había una pregunta que se concentraba en ese tema. So again, in cross-cultural, cross-regional, the same questions regarding ethics appear again. Nuevamente, en lo que es intercultural, cultural, interregional, aparecen las mismas preguntas con respecto a la ética del aprendizaje, servicio y participación comunitaria. Okay, so the data collection forums, which began in March 2019 in Hong Kong at the Poly University there, followed the same format, process and protocol at each university. Participants walk through all 10 sections of the research agenda and submit these research questions and issues to advance the service learning and community engagement field. Here are the meetings that were held each year. Los foros o las reuniones de recolección de datos comenzaron en marzo de 2019 en Hong Kong, en la Poly University. Todas las reuniones siguen el mismo formato, el mismo proceso, el mismo protocolo. Los participantes cubren las 10 secciones de la agenda de investigación y presentan las preguntas de investigación y los temas para avanzar en el campo de aprendizaje, servicio y participación comunitaria. Estas son las reuniones que se llevaron a cabo el primer año. And with that, we've come to the end of the presentation. I thank you. Con esto llegamos al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivi. De vuelta, gracias por tomar el desafío de tomar el puesto de Andy. Seguro nos quedan preguntas, comentarios. Estamos corridos de tiempo, así que lo vamos a dejar para mañana. Sí destacar solo 2 cuestiones en relación a este panel y cómo la investigación, decimos nosotros, es un proceso tan largo, ¿no? Decía Vivi recién, la agenda comenzó con los foros en el 2019 y recoger toda la información de las 5 regiones para llegar a una agenda global en el 2025. Y ese es el puntapié inicial que nos desafía hacia dónde investigar en los próximos años. Y lo mismo nos pasa a nosotros con nuestras guías, con nuestras jornadas de investigadores, que llegan a su 7ª edición, que las tuvimos que suspender durante la pandemia, pero que es una continuidad de un espacio de encuentro entre investigadores. Así que
agradecerles a todos la presencia, desafiarlos a que se acerquen, comenten, compartan con otros los que están haciendo investigación y con los que quieran empezar a hacerlo desde el lugar en el que están. Bueno, les dije, la invitación al taller de mañana y a que puedan seguir buscando nuestros materiales y nuestras investigaciones. Le dejo unas palabras ahí a Gerardo y a Paula y les agradezco a todos por la jornada de hoy.